Y todo esto que les estoy contando desde donde vengo hasta este momento tiene que ver el Estado como principal discusión, como principal promotor, quien es capaz de reivindicarlo como tal. Tan injusta es la visión que arranca desde el 83, donde todos nos hicimos de este proceso democrático que nos pertenece. A los que estamos acá y pensamos como pensamos y a los que no están tan bien, porque ellos también han hecho seguramente algo para que llegáramos a este punto. Pero vuelvo a insistir, inventaron tal el formato de la discusión de la política que ninguno se animó a plantarse ante la propia sociedad, decirle las verdades del poder real. Entonces aparecen las figuras, las terceras figuras, y tiran a tres bandas de la figura, como el presidente de la nación, cuando los diputados, los senadores o los gobernadores, que eran los que más marcaban la política del momento, no se animaban a decírselo a la sociedad, se lo decían a los terceros, a los Neustas, a los Gorondonas y a todos aquellos que replicaban lo que decían para que la sociedad comiera de la boca de estos personajes. Nunca definiendo como estrategia la necesidad de saber comunicar y decirle a la sociedad dónde estaba el error, quiénes eran los que nos hacían daño todos los días, cómo se quedaban con nuestro poder, cuándo ese poder le llenaba los bolsillos a costa del hambre o la muerte de nuestros hijos. Esta situación la vivimos hasta 25 de mayo del 2003, cuando un flaco desgarbado de Santa Cruz dijo ¡basta! La primera vez que Néstor Kirchner me ofrece participar de la campaña, que yo digo que no todavía porque estaba acompañando a otro compañero y que eso de traicionar una vez traiciona mil veces, esperemos que se baje, cuando se baje me sumo. Un día me llama y me dice, mira, la campaña la estamos haciendo Cristina, Daniel Scioli y yo. ¿Querés sumarte? Por supuesto, ¿qué hago? A las 5 te espero, nos vamos a Entre Ríos. Cuando volvíamos muy tarde, como a las 12:30, 1 de la noche, hablaba de una manera, y explicaba la cosa de una manera que yo llegué a mi casa y digo, mirá, o está totalmente loco, o este tipo tiene una potencia, un determinismo calvinista superlativo. Aníbal, yo no puedo perder, vos vas a ser ministro de mi gabinete, yo tengo en claro dónde están las cosas, no nos podemos entregar con estos tipos, la pelea hay que darla todos los días, hay que producir las transformaciones de fondo, tenemos que terminar con este desaguisado de pedir plata para pagar lo que se debe. Ay, este tipo está totalmente loco. Pero cada día que pasaba lo comprendías más y tenías tan clara la visión, tan abierta su visión, que parecía que esto fuera un zoom que cada vez lo abría más y cada vez comprendía más lo que estaba sucediendo en su país. Y el 25 de mayo de 2013 se planta ante la Asamblea Legislativa una manera de plantarse ante su pueblo y dice, entre otras cosas, no pienso dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. ¡Ah, mierda! Suelo contar la primera vez que siendo ministro del Interior me convoca y me dice, voy a grabar el mensaje donde le voy a pedir al Congreso que comience el juicio a la Corte Suprema de Justicia. Le debo haber puesto una cara de cagazo tan grande. Me dijo, ¿te preocupa? No. Solo decime que no volvemos más para atrás. Ya me pasó esto a mí. No. ¿Qué es el poder? Los granaderos, el coche, la oficina, la Casa Rosada, el helicóptero, la quinta, me voy a mi casa. Si eso es el poder, me voy a mi casa. Fue la primera vez que en el esquema del poder de los argentinos, un tipo tenía en claro, tan claro, el poder promotor del Estado, la decisión estratégica de producir los cambios en cada uno de los puntos esenciales de la transformación. Esa corte no tenía que ser la corte amañada del nuevo gobierno que él presidía, tenía que ser la corte de los argentinos. Néstor Sagüez, que es un constitucionalista rosarino no peronista, dice que ¿cómo tiene poder este poder de la República? Cuando es respetado por la sociedad y cuando es respetado por sus pares. Y a los que puso son a los mejores. Nos gusta alguna de las cosas que toman, algunas no y otras sí, pero ¿saben qué? Son los que pusimos nosotros para que sean respetados por todos y tienen poder político para poder hacerlo. Tanto poder político que dijo el presidente de la Corte el otro día, la discusión y el análisis por parte del Poder Jurisdiccional de lo sucedido con nuestros compañeros y con los hijos de nuestros compañeros, con cualquier gobierno, no hay vuelta atrás. Esta es la Corte que Néstor Kirchner imaginó en aquel momento
que me vio a mí con cara de tan asustado porque pensaba que a lo mejor no estábamos decididos a transformar la Argentina. Pero después fue una catarata de decisiones. La decisión de desendeudarse, la decisión de pensar en la posición estratégica de generar la energía que cualquiera de nuestras actividades a futuro iban a requerir. Teníamos un pico de consumo de 14.800 megas y un cuco que se crestaba en 18.500 megas. Ni se les ocurriera gastar una cosa que se pareciera a eso, porque entonces sí prendíamos al país patas para arriba. Cristina lo contó el otro día, nuestro pico del año pasado fue 20.800 megas y estamos con 4 o 5.000 por encima. Esa visión estratégica de un Estado transformador, esa visión estratégica de un Estado transformador se empieza a repicar y se empieza a desarrollar fuertemente, porque aquella figura que tiraba 3 bandas para contarle la historia real de los argentinos a los propios argentinos había desaparecido. Y era el presidente el que le contaba a los argentinos las verdades de lo que sucedía. Seguramente que era su verdad relativa, como Néstor solía decir. Pero su verdad relativa se la hacía conocer él a los argentinos. Y si no gustaba, mascaba el freno y le daba para adelante. Y a veces las cosas que hay que hacer no gustan, no siempre las decisiones del gobernante gustan. No siempre va a ser así, porque precisamente para gobernar hay que saber tomar decisiones que a veces van a contrapelo de la que la sociedad cree que tienen que ser. El propio Maquiavelo, cuando está por morir, habla de su sueño emulando a Escipión el africano, y dice que Escipión contaba, o él veía en su sueño, que había 2 caminos, uno donde iban señores grises, incapaces de levantar la voz, y que iban todos al cielo, y del otro lado iban todos con las pelucas y los oropeles. ¿Y vos por dónde agarraste? Por acá. Si yo nunca voy a estar entre esto. Es impensado. La pelea entonces es por saber de quién se defiende, los intereses de quién está defendiendo. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Y el secreto lo dice el propio Maquiavelo con la escriba de Guicciardini. Dice, ¿cómo se sabe dónde queda el cielo? Y conozcamos dónde está el infierno y evitémoslo. Ahí vamos al lugar donde tenemos que ir. Esa es la primer gran enseñanza de Néstor en este paso por la transformación de una Argentina que no lo va a olvidar nunca, se lo garantizo. Nunca, porque fue el eje motor de la transformación más profunda de la historia de los argentinos, que como nos toca vivir, como estamos inmersos en ella, no somos capaces de dimensionarla, no tenemos capacidad para comprenderla, porque no tenemos capacidad para separarnos lo suficiente y mirarlos en perspectiva. Pero les garantizo que la historia no podrá olvidarnos nunca por esa capacidad de transformación. Entre los grandes, como los pibes que fuimos nosotros y apreciamos la vuelta de Juan Perón, estaba preparado para nosotros la llegada de Néstor Kirchner, en mocasines y con saco cruzado abierto, pero con unas bolas. Y esa necesidad de transformación pensada y gestada segundo a segundo en cada una de sus decisiones, en cuanto a la política industrial, en cuanto a la política financiera, en cuanto a las legislaciones de fondo, las transformaciones imperiosas para poder resolver cada uno de los severos problemas que teníamos, el desendeudamiento, 160% del Producto Bruto Interno para estar tocando el 36% en este momento, pensar con seriedad que había que plantarse al mundo, en donde los ministros de entonces que tenían que ver con este tema estaban cagados hasta las patas, y el Violeta decía, no, hay que recortar un poco más, así no se puede pagar. 67.000 millones de dólares logramos bajar con un presidente que tenía en claro que la Argentina, para poder salir primero, tenía que estar en condiciones de dar su propia batalla. Y esos son los puntos más centrales en esa transformación, porque de esos puntos centrales comienzan a aparecer lo que Cristina, quizás el cuadro político más importante de los últimos 50 años, tenía que perfeccionar en términos de consolidación del modelo. Y ese término de consolidación del modelo también significaba que la forma de conducir en esto del Estado y la necesidad de tomar medidas con decreto de urgencia y transformar y cambiar y rápido, porque lo que se sufre es mucho, a Cristina prácticamente no la comprende. 7, 8, 10 pueden ser los decretos de urgencia, todos para dar algo, nunca para sacarle 13% a los jubilados y a los empleados. El rol del Estado en manos calificadas empieza a mostrarnos a nosotros entonces transformaciones de fondo. Una de las primeras, las principales
tomar una decisión muy corajuda, señores. Fondos de pensión en la Argentina, sueldos descojonantes, la plata de los viejos, de los trabajadores para los viejos, administrada ¿por quién? Por el Estado, señores, por el Estado. Volvieron el Estado en un paquete de 96.000 millones de pesos y debemos estar pisando los 180.000 millones de pesos. Porque es plata bien cuidada, porque es plata de los trabajadores, porque el rol del Estado promotor es cuidar ese dinero para garantizar que podemos financiar por ese punto un montón de otras buenas cosas. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. Por ejemplo, 2 millones y medio más de viejos que si no los resuelve el Estado se quedan definitivamente afuera del sistema. Lo perverso de la década del 90, en donde las herramientas neoliberales se transformaron en una ideología neoliberal, concibiendo que el Estado resolvía todo, concibiendo casi con el mismo pensamiento que uno podía creerlo utópico en Adam Smith, en La riqueza de las naciones. Él dice, nosotros debemos promocionar la generación de riqueza en este Estado capitalista, porque el que tiene mucha va a poner por su formación cristiana, por crecimiento en Dios, por crecimiento en su prójimo, una parte del suyo para que le vaya bien. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Esa misma visión es la que nos vendieron durante toda la década del 90 y nos siguieron llenando de pena, nos pegaron por los 4 costados, nos daban números fenomenales de crecimiento y cada vez más gente afuera, cada vez más gente con hambre. Se desprendieron de las empresas del Estado, como los dijo Cristina, 27.000 millones de dólares, lo mismo que el diferencial de las hojas del 2003 a la fecha generó. Se podría haber pensado en honestos y preparados para transformar y modificar y defender las empresas argentinas. Sin embargo, las entregamos de la peor manera. ¿Y cómo resolvíamos el tema de los trabajadores? Ah, la plata, listo, ya salimos del medio. 200.000 millones de kioscos, 400.000 millones de remises. Todo termina mal, porque no fue concebida la economía para esas cosas. Alguien debería haberse puesto, si la decisión de fondo era sacar una empresa del Estado, a ver cómo le encontrábamos la vuelta para la inserción real de todos aquellos que tenían responsabilidades en sus hogares para parar la olla. Sin embargo, nadie se preparó en tales términos. Ninguno buscó la forma para cambiar esa historia. Entonces terminó que esa plata o se la robaron o la malgastó o la utilizó de una manera por no saber hacerlo. No era culpa de ellos. Y todo lo demás generó lo que después empezamos a ver con los piquetes en Cutralcó, en Salta, porque no había forma de resolverlo y porque la única forma de salir del quilombo era morirse. No había soluciones para ellos. Y tampoco importaban mucho, porque si yo la plata te la di, ¿de qué te quejas? Entonces, esta historia es la que a Néstor le toca resolver. Cuando aparece la asignación universal por hijo, cuando aparecen 2 millones y medio de jubilaciones y pensiones, cuando se resuelven las iniquidades en cada uno de los ámbitos como ayer consumista, aparece ese Estado promotor con un rol que ayer rescataba Cristina, el rol de ser los que nos tocó la responsabilidad de resolver esas iniquidades. Fueron iniquidades profundísimas y le tocó a este gobierno hacerla. Es necesario que recordemos los responsables. Me da la sensación que nosotros tenemos una tarea mucho más importante por delante, que es la satisfacción de que tengan la satisfacción el que le tocó percibirlo. Es quizás el mayor de los premios en términos políticos, porque la profundización que Néstor propone el 25 de mayo del 2003 y que Cristina consolida desde el momento en que toma un país machista hasta las mujeres, cuestionándole todo desde un principio, hoy no tienen más remedio, gracias a Dios, de darse cuenta que fue esta mujer la única capaz de poder defender ese modelo y profundizarlo, y tomar decisiones profundamente corajudas como la ley de medios, tomar decisiones profundamente corajudas como producir esos cambios que garanticen a cada uno de los hombres y las mujeres que nos representan en cada uno de los segmentos de la economía seguridades en el funcionamiento de sus cosas. Inventar una lucha, una confrontación con el campo, con una entelequia que se quisieron llamar campo. Y la realidad es que el chacarero nos comprende más que ninguno, porque cuando Néstor entró estaban todos los campos hipotecados de los pequeños productores, y desde que Néstor entró no se remató un campo más, un campo más.